y los muros perimetrales de apoyo se quedaron intactos. Normalmente las estructuras no tienden a fallar de esa manera, al menos que no sea un colapso total, como ha ocurrido por problemas de fundaciones en cualquier otro tipo de estructura. Tú tienes una estructura que oscila. Tuvo que haber una fuerza externa que precipitó ese movimiento, amplificó ese movimiento y precipitó el colapso de la estructura. Tiene que haber un promedio, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, de más del 60 o 70% se hacen de manera informal. Pocas veces en la historia hemos tenido tragedias como la del Jet Set ocurrida el pasado 8 de abril del año 2025. El techo de una edificación que era de un solo nivel cayó y aplastó y mató a 231 personas. Los accidentes parecidos a estos son los accidentes que se producen por una muy alta concentración de personas en un lugar con más de un nivel, o por un incendio que se produce, no hay salida de emergencia eficientes, y otras características, pero normalmente puede ser una cárcel. Aquí lo hubo, en Higüey, hubo una cárcel que colapsó y murieron unas 136 personas. Pero como lo ocurrido en el Jet Set, no hay antecedentes, ningún antecedente. No había en el edificio un peso fuerte de la propia estructura del edificio, sino elementos externos que fueron colocados. Y por eso el gobierno de República Dominicana designó una comisión especial encabezada por el director de ONASBIE, que es el ingeniero Leonardo Reyes Madera, un especialista y un hombre de una gran probidad y capacidad. Y nosotros queremos dialogar con un especialista. José Reyes es ingeniero civil, él ha tenido experiencias en temas de cálculos y estructuralismo de infraestructuras. Él tiene una empresa que se llama Constructora José Reyes, que tiene mucha experiencia de construcciones en diferentes lugares, tanto del sector público como del sector privado. José Reyes está con nosotros y le agradecemos que haya aceptado a venir a compartir su experiencia, porque no hay antecedente de una estructura que haya cedido sin un movimiento de tierra, por ejemplo, movimiento sísmico, una presión externa, una lluvia demasiado intensa, como hemos tenido aquí en diferentes momentos. Claro que todo lo que vamos a hablar es una hipótesis, porque no hay una investigación oficial concluyente todavía sobre el tema. Y estas son nada más que aproximaciones. Es el acuerdo que hemos hecho José y yo para conversar sobre este tema. José, en primer lugar, tu punto de vista sobre lo que hemos conocido hasta ahora, y como ingeniero, al mirar hacia la tragedia del pasado lunes 8 de abril, ¿qué fue lo primero que tú pensaste? ¿Cómo reflexionaste sobre lo que pasó allí? Bueno, gracias, Fausto, por invitarme a tu programa, a tu prestigioso programa, que soy testigo que tiene muchos seguidores, tiene un público bastante selecto. Gracias. En este país. Muchas gracias. Lo primero que uno se detiene cuando ve un hecho tan espantoso como este es preguntarse qué pasó. ¿Cómo es posible que algo así haya ocurrido? Entonces, en primer lugar, uno lo que hace es observar, ¿verdad? Es el principio básico de toda investigación científica que se haga, es la observación y analizar las circunstancias
en que ocurrió el hecho. De una vez, viendo las imágenes, viendo todo, y comenzaron a salir opiniones, y entonces, como constructor, uno se da cuenta, pero esto falló en 5 segundos y fue aplastante. Fue el techo completo prácticamente que se desplomó. Y los muros perimetrales de apoyo se quedaron intactos. Normalmente las estructuras no tienden a fallar de esa manera, al menos que no sea un colapso total, como ha ocurrido por problemas de fundaciones en cualquier otro tipo de estructura. Es decir, que los muros laterales que sostienen quedaron intactos. De manera que ahí... Hay alguno que estaba roto, pero es como acción de las autoridades para ir en procura de salvar vidas. Sí, eso fue después. Después. Que lo tumbaron para poder sacar escombros y cadáveres. Y cadáveres, sí. Pero en el momento, cuando hubo el desplome, todo el perímetro de apoyo estaba intacto. Eso te dice a ti de inmediato de que el problema fue de techo, de que no hubo un fallo en los muros o en la fundación original de la estructura. Eso es muy evidente. Investigando luego, nos damos cuenta de que el edificio fue hecho bajo un esquema estructural a base de vigas postensadas y encima un tablero, digámoslo así, una losa de hormigón armado que estaba sustentada en esas vigas de carga. Eso estaba perfectamente bien, hasta ahí. Ese esquema estructural funciona. Tenía más de 50 años. Sí. Sí, funciona porque ese tipo de vigas tienen una alta capacidad de carga. Y es la que normalmente se utiliza para salvar grandes luces, es decir, para cubrir espacios que tú entonces no quieras tener columnas en el centro y salvar esa distancia con esas vigas que se hacen en una fábrica y se llevan en grúas y se montan en la estructura que tú quieres. Por eso tú ves en los puentes, estadios, ese tipo de edificaciones. Es una tecnología que tiene ya bastante tiempo, probada, y eso no es ningún problema. Estamos hablando de las vigas postensadas. Viga postensada. Eso significa que no hay ningún obstáculo en la parte, digamos, de la estructura que impida la visibilidad. No hay columnas. Está apoyada en el perímetro. En el perímetro. No está en el centro. Como esto era un cine, fue concebido inicialmente para eso, con vigas postensadas. Sí, ese fue el modelo de construcción que se usó en ese momento, hace mucho tiempo. Hay otras alternativas, estructuras metálicas y ese tipo de cosas, pero en ese momento se usó las vigas postensadas. Se usó ese sistema. Son estas vigas. Perfecto. Fíjate que tienen unos tensores, unos cables, que son los que garantizan el funcionamiento de la misma. Y el ancho del local era 17 metros. Las vigas que tenían 17 metros de luz. Ya. Pero hay vigas potenciadas que se pueden usar hasta 40, 50 metros. ¿Hasta 40 metros? Sí. No era algo exagerado, digámoslo así. Ahora bien, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Si las vigas postensadas eran suficientes
en grosor y en la calidad del material, se entiende que hay que hacer algún tipo de análisis de la calidad de los materiales utilizados. Claro que sí. Eso se puede hacer, ¿verdad? Claro. Ya. Claro. Fíjate, la experiencia y la observación de los hechos, la forma en cómo falló la estructura, te va diciendo a ti que la capacidad de carga para lo cual fue diseñado estaba comprometida con una serie de elementos y con decisiones que se tomaron, que debieron tomarse, que afectaron el buen funcionamiento de esa edificación. Es decir, que no es el tema de la estructura, sino lo que se hizo posteriormente cargando el techo o sobrecargando el techo. Sobrecargan el techo. Eso es innegable. Entonces, inmediatamente, a través incluso de fotografías y en los mismos hechos, se ve que encima de esas vigas y de la losa original que tenía, fueron colocadas otras capas de hormigón simple con el ánimo seguro de corregir filtraciones. Como escribíamos, algo que todo el mundo sabe, que le ha pasado a muchas personas, cuando usted tiene una filtración, entonces viene y te colocan un fino, ¿verdad? Para que luego tiene 2, 3 y a veces hasta 4 pulgadas, porque a veces hay que elevarlo suficiente en un extremo para garantizar pendiente hacia los laterales o hacia los desagües. ¿Me entiendes? Entonces, como eso debe tener una pendiente, en el centro normalmente se eleva hasta 5, 4 pulgadas, etc. Es decir, se eleva para conseguir la pendiente. Para conseguir pendiente. La pendiente. Ya. Pero tú estás colocando un peso significativo en algo que no estaba contemplado para eso. ¿Y si eso se hace 5 veces? Entonces lo normal es que si tú, porque esos problemas de filtraciones normalmente vuelven a ocurrir, porque el hormigón tiene una característica, y es que de una u otra manera es permeable. Es decir, con el paso del tiempo surgen pequeñas grietas capilares, grietas de contracción por el exceso y las altas temperaturas, y en algunos países por las bajas temperaturas. Entonces, lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, todo el mundo lo sabe, eso se acude a eso. Hay también modernamente ya muchos materiales en el mercado que no hay necesidad quizás de colocarles un fino, pero lo que la gente ya hastiado de una molestosa filtración, vamos a tirarle un fino a eso. Pero nunca se hace un análisis de la capacidad. ¿Cuánto es el peso que puede soportar una estructura? Tengo entendido que hasta 3 veces su propio peso. Sí, todo depende de cómo tú la diseñes, tú entiendes, el estructuralista realmente en base a la función que va a tener esa estructura, o sea, el desempeño que ella va a tener, calcula todas las cargas posibles que pueden tener una edificación. Es decir, a nivel de techo, si tú tienes un techo y lo diseñaste para eso, no es para que tú le pongas por encima de ahí. Siempre hay factores de seguridad, lógicamente, que te permiten que la estructura soporte cualquier carga adicional. Pero en este caso, oye bien, no fue un solo fino. Cuando la filtración vuelve, ¿qué hacen las personas normalmente? Encima de ese tiran otro
en vez de quitar el que tenía y poner otra capa, ¿verdad? Sustituir la capa vieja por esa. Entonces es un error. Y así se van agregando. Se dice, porque no soy parte de la investigación, pero uno ve en las fotografías, incluso el gran espesor que sobre esas vías originales de hormigón tenía la estructura el techo, colapsada. hasta 4 veces, es decir, ya estaba más del doble de su carga puesta. Y aún así, esas vigas postensadas tienen una enorme capacidad de carga. Entonces, tú te pones a analizar, pero ¿qué? Aparte de eso, ¿qué? Bueno, ahí había tinacos, ahí hubo plantas en algún momento determinado. Planta eléctrica. Plantas eléctricas. Transformadores. Transformadores, hubo todo eso. Pero también, ¿qué ocurre? Eso está cerca del mar. Y ese proceso, o sea, ese salitre combinado con una filtración te va de una u otra manera debilitando, afectando el acero. El acero. Fíjate, Fausto, incluso cuando industrialmente tú vas a usar un hormigón, el agua con la que se hace tiene que ser sometida a pruebas de laboratorio, porque debe tener ciertos parámetros, sobre todo en zonas de salinidad, sobre todo en esta parte, aquí en la ciudad. ¿Entiendes? Porque la sal corroe. No sé si tú te has dado cuenta en edificaciones de cierto tiempo, antiguas, como tú debajo de la casa, tú tienes un techo en una vivienda y a veces tú ves que se ha desprendido todo el recubrimiento que tienen el hormigón en la casa. Y en algunos lugares hasta se llega a ver el acero oxidado. Oxidado. Sí, ¿Lo has visto, claro, verdad? sí, claro. Bueno, sí. Eso es por causa de la reacción que te provoca ese salitre contra el hormigón, porque produce una reacción química y entonces te pierde la adherencia que debe haber siempre entre el acero y el hormigón, que por eso se llama hormigón armado. Bueno, hay fotografías que indican claramente cómo estaban oxidadas los extremos de los cables, donde se anclan los cables para el postensado. Del postensado. No puedo decir que esa fue la causa ni nada de eso, porque eso es precisamente algo que se va a analizar. De lo que se está investigando. Pero te sugiere a ti que había serios problemas de filtración. Y el hecho de que hayan colocado que había ciertos problemas. Y eso fue comprometiendo a través del tiempo. Eso fue comprometiendo a través del tiempo la capacidad de carga de la estructura. ¿Hay, José, alguna interpretación que se pueda hacer sobre el cambio de uso de la edificación? Si era para un cine y posteriormente se convierte en una discoteca, ¿eso puede, digamos, generar alguna interpretación de que el uso deteriora más intensamente la estructura de la edificación? No creo que el cambio de uso haya contribuido al deterioro. Sí, tú tienes un cine, naturalmente tú no necesitas tinaco, tú no necesitas cosas, ¿verdad? No necesitas sobrecargar tanto, y al cambiar de uso, entonces tú tienes que alegar otros elementos, ¿verdad? Y quizás en esa parte, naturalmente, puede incidir. Pero es una edificación de un solo nivel, las personas estaban a nivel del piso, no estaban bailando arriba del techo, ¿verdad?
Sí. estaban abajo, igual que como estaban en un cine, solo que estaba en movimiento más que en un cine que está todo el mundo sentado. No es correcto, se puede cambiar, ¿verdad? Se puede adaptar para eso, no sé si hicieron los ajustes necesarios en el momento que se hizo esa transformación, pero creo que fue hace más de 40 años. Hace mucho que se hizo. Era el cine El Portal. Exacto, sí. El cine El Portal. Lo que sí contribuyó, en eso yo estoy plenamente convencido, es que había un exceso de carga en la estructura, acompañada de procesos de filtración que fueron mermando la capacidad de carga de los elementos estructurales básicos. ¿Entiendes? Ese es un proceso que no se da de un día para otro. Eso se da pasan varios años a través del tiempo. Sí. A través del tiempo, lógicamente. Y tú quizás ni te das cuenta. ¿Ves? Muchas Pero veces. cuando la estructura, y eso me lo va a responder cuando retornemos, comienza a dar muestras de deterioro y comienza no solamente las filtraciones, sino comienzan a caer ranuras, a hacerse ranuras, grietas, y a hacerse grietas y a caer pedacitos de pañetes, por ejemplo. Eso se convierte en una advertencia para una intervención inmediata. Claro. Bueno, vamos a hablar de eso en un momento que nos retornemos. Hacemos nuestra primera pausa con el ingeniero civil, con calculista y estructuralista también, porque ha tenido esa formación y ha hecho este trabajo, José Reyes, que tiene su propia empresa, Constructora Reyes, y que trabaja en la zona oriental de la capital. Volvemos en un momento. José Reyes, tú como ingeniero o como usuario de un servicio en una edificación, cuando ve que esa edificación comienza a tener deterioros, ¿lo notas, te das cuenta? ¿Puedes tomar o recomendar algún tipo de acción? ¿O debían ser las autoridades los que supervisen y determinen si hay riesgos para los ciudadanos que usan ese espacio público? Privado, pero de uso público. Sí. Debiera haber un mecanismo de supervisión por parte del Estado, o crear los mecanismos que sean necesarios, que le permitan al propietario, que no necesariamente tiene que tener conocimientos de construcción, pero en cualquier espacio de uso público masivo debiera haber un mecanismo que por lo menos periódicamente desarrolle un proceso de supervisión y que vea que todo está más o menos bien, que no hay un peligro inminente para eso. Aquí se hace supervisión permanentemente del Estadio Quisqueya, sí, claro, donde miles de personas se concentran a ver los juegos de pelota. Y es tradicional que cada año, antes de iniciar la temporada de béisbol, se haga un análisis, un estudio, y se hacen arreglos incluso a costa del Estado. Sí, eso se hace. Sí, sí. Entonces, en edificaciones como esta, ¿cuál es el procedimiento? No, si una edificación privada es a los propietarios que debieran solicitar al Estado o a cualquier empresa privada que se dedique a eso, un análisis de esa situación en vista de que están viendo cosas que no veían antes. Si tú ves que se te aparece una grieta, muchas veces pueden ser grietas insignificantes desde el punto de vista estructural, porque pueden ser grietas superficiales que no significan nada, o algo que es sencillo de reparar, pero muchas veces puede ser algo que llame a preocupación. Entonces, se necesita la intervención técnica, profesional, que haga un
exhaustivo análisis del tema y de las recomendaciones pertinentes. En los casos de edificaciones en el Distrito Nacional, por ejemplo, que es el ámbito en el que estamos, el Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene que otorgar permisos y es el que autoriza determinadas obras en determinadas condiciones, por ejemplo, altura. Las zonas están determinadas por la altura de las edificaciones, uso de suelo. Uso de suelo. Sí. Bien, esa es una cosa. La otra es, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenía un departamento de supervisión y de vigilancia de las construcciones. Ese departamento pasó por completo al Ministerio de Viviendas, ahora, al MIVET. Sí. ¿Cuáles son los requisitos y los permisos que deben tener los constructores de vivienda para asegurarse la autorización de una edificación? Son muchos y existen. Sí. Y doy constancia de que se hacen. Se hacen. En construcciones organizadas. Tú necesitas permiso desde medio ambiente, el ayuntamiento, ¿verdad? Tú tienes que llevar hacer todos los estudios técnicos del lugar. Uso de suelo, por ejemplo. Estudio de suelo. Estudio, análisis de suelo. Análisis de suelo. Que hay compañías especializadas y especialistas solamente en esa materia. Tiene que tener diseños arquitectónicos, diseños, cálculos estructurales, diseños eléctricos, diseños sanitarios. Cada una de esos son especialidades. Entonces, todo eso se hace. Debo decirte, Fausto, que en el país hay instalado una buena capacidad técnica en temas de obras públicas y edificaciones. Es decir, aquí hay técnicos suficientemente calificados para todas esas áreas. Por ejemplo, cuando hemos tenido situaciones de construcciones hechas sin rigor, hemos tenido caídas o hundimientos de edificaciones en construcción en La Vega, en Santiago, aquí en la capital. Aquí ha habido incluso ordenación de demolición. De demolición. La hemos tenido por una estructura mal hecha o por una estructura sin una fuerza básica suficiente. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú comienzas un proceso de construcción, teniendo incluso toda la permisología necesaria, hay otro factor que viene siendo hay dos cosas clave, bastante clave. Una es la supervisión externa y también la ética profesional del constructor, que tiene que tener digamos, la honradez necesaria para no poner menos concreto, para no poner menos cemento al concreto, por ejemplo. Tú puedes hacer concreto con menos cantidad de cemento. O para no tener, o para que tenga los mecanismos necesarios internamente, independientemente de las supervisiones y ese tipo de cosas, para tener la voluntad de que las cosas se hagan correctamente. Eso es muy importante. Pero cuando se trata de estructuras que tienen 50 años, ¿cómo se hace esa supervisión? No, ahí es que está el fallo. Que no hay un mecanismo, al menos que no haya una alerta, ¿verdad? Una alerta de que mira, tal o tal cosa, se observa un problema. Entonces el Estado tiene el deber y la obligación de intervenir, aun sea privada. Qué paradójico, que ahí en ese lugar hayan fallecido el encargado de revisión de infraestructura del ayuntamiento. Muy lamentable. Del Distrito Nacional. Muy lamentable.
Nadie se lo imaginaba. O sea, si alguien se lo imaginaba de los que estaban ahí, no, Él y no su hubieran esposa ido. fallecieron, Sí, tengo sí, entendido. sí. Y un Nadie se hijo lo del imaginaba. ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Fíjate qué pasa. Tú tienes lo que se llaman vicios ocultos, Ujú. muchas veces, Sí. que no se ven. En este caso, una discoteca normalmente está cubierta de plafones, de decoración, Sí. de materiales sencillos para permitir, por un lado, mejor acústica, por un lado, las luces, para algo decorativo. No sé si el hormigón estaba visto o estaba cubierto. Supongo que debió estarlo porque tú sabes que una discoteca está llena de luces que cuelgan de un techo y entre la estructura original y el espacio hay un plafón. Ujú. Por ahí eso está lleno de cables eléctricos, de tuberías y cosas así. Y entonces se coloca ese material para que no sea visible esta estructura de arriba. Eso pudo haber sido así y quizás esa situación impedía que se vieran las fallas que estaban ya en proceso. Pero aunque no se vea visual, aunque tú no lo puedas ver, hay elementos, decíamos, que se caen, Que se caen por trozos. ejemplo, qué sé yo, parte de la masilla, por decirlo Sí, así. sí. El masillado famoso, Sí. o el empañete que Ajá. comienza a caerse. Sí. Pero desde que eso comienza a caer, alguien tiene que tener suficiente visión y conocimiento para saber que algo anda mal. Que algo puede estar andando mal. Que algo puede andar andando mal. Eso es así. También ahí hubo un fuego. Ah, en el 2023, cierta, hace 2 años. El fuego pudo haber afectado, aunque no puedo decir porque depende, siempre va a depender de la intensidad de ese fuego, su tiempo Dicen que de fue por un duración. rayo, el efecto de un rayo. Sí, pero hubo un juego donde lógicamente todo eso debió descubrirse y ahí era un momento para ver si había un problema, lógicamente. Debió someterse a una prueba. Creo, yo soy de opinión de que ese proceso de falla, como he dicho, tenía tiempo acumulándose. Tenía mucho tiempo acumulando. Cuando Eso tú no dices fue- tiempo o mucho tiempo, años, ¿qué significa años, eso? años, Años acumulándose. sí, años acumulándose. Tiempo suficiente como para que los propietarios pudieran determinar que Pudieran debían haber revisar. hecho eso. Además, supongo que debían tener un seguro. También, es cierto. Y cualquier compañía aseguradora que vaya a edificar, a asegurar un inmueble, lo primero que hace es asegurarse de la condición de esas instalaciones. Es decir, si había un seguro, Claro, la compañía de seguro debió revisar la instalación. claro, y eso se hace anualmente. Y eso se hace una vez al año. Sí. Claro, es un sistema de supervisión también, Sí, digámoslo así. sí. Porque tú estás asegurando una propiedad y tienes que ver en qué condiciones está la propiedad. Ujú. ¿Ves? Y esos son mecanismos que pudieran también tener cualquier tipo de alerta al respecto. Ujú. Déjame decirte algo, volviendo a la pregunta original. Sí. Estaba comprometida la capacidad de carga ya de la estructura. Ya. Eso es innegable. Las estructuras tienden a oscilar, Oscilaciones. se mueven, Se mueven. para que se entienda mejor. No tiene que haber un movimiento de tierra para que se muevan. No tiene que haber un movimiento de tierra para que se mueva. Hay otras causas que te provocan
la oscilación de la estructura. Entonces, ahí había plantas eléctricas que aunque primero se decían que estaban en el techo, después no, que estaban al lado, ok, pero eso produce una vibración. El sonido de la discoteca genera ondas, no que quizás, oye, para que se interprete esto, tú tienes una estructura que oscila, tuvo que haber una fuerza externa que precipitó ese movimiento, amplificó ese movimiento y precipitó el colapso de la estructura. No hubo un terremoto. Tiene que observar bien, no hubo un temblor de tierra, ¿verdad? No hubo un misil que cayó, o sea, no hubo una explosión, no hubo una bomba. Tampoco había una lluvia intensa. No hubo nada, entonces tuvo que haber un agente externo que provocara eso ahí. Y ahí es que uno, particularmente yo, digo, pero eso ocurrió en un segundo de un día, y ocurrió precisamente en el momento en el que más personas habían. Pudo haber sido una coincidencia, pero algo desató que una estructura que ya estaba en proceso de falla se precipitara. Entonces tú tienes inmediatamente que asumir o deducir que tuvo que haber ciertos elementos que provocaran la oscilación, que amplificaran el proceso de oscilación de los elementos estructurales que ya estaban dañados o estaban comprometidos, por decir algo así. Eso es muy importante. A mí me llama la atención lo siguiente, que la estructura, el techo, cayó como plano al mismo tiempo, ¡pap! Sí. Todo, y no cae primero una parte, como se normalmente sostiene, permite que la gente pueda salir con vida o pueda salir huyendo del lugar, y entonces cae la otra parte. No, sino que cayó todo al mismo tiempo. Y en 5 segundos. Y en 5 segundos. ¿Cómo se produce algo así? Pudo haber sido, todas las vigas estaban, digámoslo para que la gente lo entienda, amarradas por una losa, ¿verdad? Estaban unidas de una u otra forma. Al ceder un pedazo, ceden todas las demás. Efecto dominó, se derrumba todo. Se derrumba todo instantáneamente, porque también todas estaban comprometidas en el sobrepeso, ¿verdad? Basta con que uno se caiga fuerte para arrastrar todo hacia abajo. También, técnicamente hablando, pudo haber ocurrido que en los extremos de las vigas potenciadas, donde existen las placas metálicas, que es donde se anclan los cables, al estar oxidado, ahí eso falla y ahí se genera un enorme, lo que en ingeniería decimos un esfuerzo cortante, que pudo haber desencadenado ahí la falla de uno de esos elementos estructurales y arrastrar con él todo el techo, simultáneamente, en segundos. José, yo sé que tú conoces los informes preliminares que se hicieron por parte de un ingeniero estructuralista de Santiago, Peter Bonilla, y que conoces el trabajo hecho por un ingeniero venezolano, creo, apellido Soto, Roberto Soto creo que se llama, y que son 2 documentos gruesos con información técnica, con fotografías, con información sobre cómo se producen deslizamientos o quebraduras de determinados materiales, incluso los elementos pretensados, de las columnas pretensadas de las que hemos hablado aquí.
¿Qué comentario te generan, tú que conoces esos dos documentos, que son aproximaciones, Sí, sí. te generan a ti como ingeniero civil y como conocedor de la ingeniería? Muy buen punto de vista. Fueron explicaciones técnicas detalladas. Lo que pasa es que para entenderla hay que tener conocimiento un tanto del tema, porque son explicaciones técnicas basadas en, ¿verdad?, en su capacidad para analizar todo eso, porque la ingeniería te permite a ti analizar todo ese tipo de situaciones cuando fallan las estructuras y uno vive lo que estamos involucrados en los procesos constructivos, vivimos eso casi día a día, cómo se comportan los elementos de soporte, vigas, columnas, los edificios, todo ese tipo de cosas. Entonces, los especialistas en la materia viven eso y saben cómo que funcionan esas cosas. Son análisis que deben de tomarse en cuenta, ¿verdad? Yo supongo que la comisión investigadora del tema, la coordina Leonardo Reyes Madera, tiene la suficiente capacidad para investigar y con suficiente precisión, ¿verdad?, va a informar con suficiente precisión lo que ocurrió y va a tomar en cuenta todos esos elementos. Bien, una de las cuestiones, por lo menos imágenes, videos, fotografías, que a mí me llamó la atención, es que algunas de las columnas que vi que estaban fracturadas, vigas fracturadas, sí, tenían poco acero. Es una tal vez porque yo soy un... Eso no es por eso, porque lo que pasa es que ese tipo de estructura es así. Es así, eso es con unos cables que se tensan y son los encargados de soportar esos pesos. Y es una metodología hecho con un hormigón de altísima resistencia y de altísima resistencia, superior al hormigón convencional, ¿tú ves? Y que se usan para aligerar cargas, para salvar grandes luces con la menor carga posible. Eso estaba bien porque duró 50 años funcionando. Pero aquí tenemos una capacidad instalada de revisión y supervisión. La Suprema Corte de Justicia acaba de determinar que el antiguo edificio que ocupaba la Corte Suprema de Justicia aquí en el Distrito Nacional es una estructura o una edificación con riesgos. Sí. Y la están entregando al Estado o al Ministerio de Vivienda o de Obras Públicas para que determine su aseguramiento. Sí. Eso es posible hacerlo, claro. Eso debiera ser permanente. Eso porque el Estado, quizás por un problema económico, no tiene la capacidad de revisar todas las edificaciones que se hayan hecho aquí y las que tienen cierto tiempo, porque como que no tenemos esa cultura de hacer eso. ¿Ves? Son de las cosas que debemos aprender de esta catástrofe, porque esto es una lección para todos. Claro. Esto es una lección para todos. Y hay que tener la conciencia o la humildad necesaria para reconocer que algo falló. Que algo falló, ciertamente. No solamente es una falla desde el punto de vista estructural, falló la supervisión, fallaron procedimientos, falló algo. Sí. Y que ese tipo de cosas pueden volver a pasar. Ojalá y no. Pueden volver a pasar. Por quizás en otras circunstancias, pero pueden volver a pasar. Y hay que evitar que eso pase de nuevo. Por lo menos esto debe ser una experiencia por lo menos minimizar
minimizar los riesgos. Los riesgos. ¿Entiendes? Porque decir que evitar 100%, eso es imposible. Nada hecho por el ser humano es perfecto. Es perfecto. No, de acuerdo. Habrá siempre riesgo, aquí y en cualquier país del mundo. En cualquier lugar del mundo. Hay ¿cierto? países muy desarrollados donde ha habido colapso. Donde ha habido catástrofe, así, porque algo falla, algo imprevisto. Imprevisto, ciertamente. Lo que hace el hombre. Hace 2 años, 3 años, que colapsó una edificación en la Florida, en Miami. Sí. Y murieron. Se desplomó sobre su propio peso. Murieron cientos de personas. Y murieron cientos de personas. Claro. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Bien. Entonces, vamos a hacer una última pausa, José. Y cuando retornemos, hablamos entonces de esta parte final de esta conversación con el ingeniero José Reyes, ingeniero civil y especialista en construcciones y en temas de infraestructura. Volvemos en un momento. Bien, José, me gustaría conocer tu criterio sobre cuánto tiempo puede llevar la investigación de ONASBIE y de Leonardo y de su equipo para hacer todos los análisis y determinar la causa del colapso del GESET, de su techo. Bueno, ellos públicamente dijeron que duraría alrededor de 3 meses aproximadamente. Eso quizá puede tomar menos tiempo, depende de la ruta y de de los procesos de investigación que ellos como comisión determinen. Ellos van a tratar de reconstruir la escena, todo, a través de los escombros, van a modular de nuevo, van a hacer todos sus estudios. Y me parece que quizás por ser lo más preciso posible, tomarán su tiempo. Ya. Los materiales utilizados, por lo menos guardados de los escombros, pueden servir en esa investigación. Claro, es por ahí que tienen que partir. Por ahí que tienen que partir. Fueron removidos de su sitio, había que hacerlo. Lo ideal hubiese sido que se quedaran ahí, pero sí, había cadáveres y gente viva, sí, había que remover eso. Es la escena del crimen. Exactamente. Sí, claro. Tal como cuando hacen los investigadores, sí, claro, no se toca la escena del crimen porque eso le da elementos para el buen análisis. Pero en este caso hay que remover eso. Pero eso te dicen mucho. O sea, en esos escombros es que te va a decir todo, básicamente. Y en otros ellos van a hacer sus estudios. Eso se hace, eso se reconstruye. Todo se reconstruye. Eso lo van a reconstruir, lo van a modular computadora para ver cuáles fueron las posibles causas de eso. Todo eso lo van a hacer. Bien, en este caso será muy difícil conseguir al ingeniero constructor de esa edificación. No, imagínate. Ya hace 60 años. 60 años. Básicamente. Entonces, la responsabilidad de la supervisión, la responsabilidad de asegurar que el lugar fuera seguro corresponde al propietario. En este caso, el señor Antonio Espaillat, que es el propietario del GESET, ha decidido ponerse a disposición de las autoridades. Sí. Y por supuesto que él también debe tener una historia de la edificación, documentos. Yo no sé si habrá algún informe que alguien le haya escrito o haya dicho, ya sea relacionado con la modificación de la estructura que se hizo, con el incendio del 2023 o con algún otro informe que haya recibido, y si él decidió posponer cualquier aseguramiento o no. Sí, ya son cosas que
escapan, ¿verdad?, a uno técnicamente. Al trabajo técnico de los Sí, ingenieros. y Pero pudo haber esto existido algún informe, por ejemplo. pudo haber no sé. existido, lógicamente, porque es una edificación. Si tú compras una propiedad o algo, lo lógico es que tú te asegures de qué es lo que tú estás comprando. ¿Qué estás comprando? ¿Verdad? Entonces, probablemente sí, uno no sabe, ya eso el mecanismo de investigación arrojará luz al respecto, porque tienen que investigarse todos los aspectos, tanto técnicos como del punto de vista legal. Pero hay una responsabilidad pública. Sí, claro. Yo no sé si eso se distribuye Una responsabilidad entre civil. el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Obras Públicas como corresponsable con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Porque yo no sé si en este lugar había hay aforo en República Dominicana que digan, aquí caben 300 personas y no puede haber más de 300 personas. Ahí termina. Un museo en donde tú dices, bueno, pues usted tiene capacidad para recibir a 200 personas, no más de ahí. Y hay muchas edificaciones antiguas así. Sí, sí. Lo primero es, Fausto, que los ayuntamientos, son los que emiten lo que se llama uso de suelo, permiso de uso de suelo. Permiso de uso donde de suelo. Tú tienes que consignar a qué está destinada esa estructura y la capacidad que debe tener, es decir, y el constructor paga impuestos municipales, claro, por esos permisos. Claro, claro. Claro, ¿verdad? Claro que sí. Ah, bueno. Sí. Entonces, la responsabilidad en términos, por ejemplo, de los ayuntamientos llega hasta ahí. Mira, aquí yo no te puedo dar permiso para construir 10 pisos porque hay una legislación. El uso de suelo no impide, eso. Dice que son aquí tú no me puedes hacer no me puedes poner una industria, aquí no puedes poner esto porque hay reglamentaciones. Hay unas reglamentaciones. Hay reglamentaciones para eso que van variando y de acuerdo al desarrollo de la sociedad. Antes no se permitían edificaciones, por ejemplo, de tantos niveles en determinados sitios. Luego la presión del desarrollo va provocando que sí, pero existe toda esa reglamentación para eso. Pero eso es hasta ahí. Después del ayuntamiento viene otro nivel de responsabilidad que ya es garantizar la parte técnica que corresponde al día de hoy ya en el Ministerio de Edificaciones y Viviendas. Antes eras a Obras Públicas. Entonces, también existe ahora con mucho más interés la intervención de medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí. Todas esas instituciones tienen que dar las autorizaciones correspondientes. Una vivienda, una unidad familiar que tú vayas a hacer, tú tienes que pedir las autorizaciones. Tiene que tener todo y pagar los impuestos. Pagar los impuestos y tener todo ese tipo de cosas. Un edificio multifamiliar tú lo vas a construir y tú tienes que cumplir con unas normas y tener unos permisos para eso. Toda la permisología necesaria. Y luego en el proceso de construcción, una supervisión de las autoridades permanentes. Sí, que te verifiquen si lo que está aprobado es lo que se está haciendo. Es lo que se está haciendo. Ya. Hay unos determinados perímetros que hay que reservar, la distancia entre linderos, etcétera, todo eso. Y luego está todo el tema sanitario, pluvial, agua, electricidad, etcétera, ¿no? Sí. Pero esos son elementos que están ahí y con los cuales hay que cumplir. Sí. Luego hay edificaciones que pueden hacerse con mayor o menor rigor para resistencia sísmica. Sí, dependiendo del tipo de del tipo de construcción, de la altura, y de si alguien quiere asegurarse más de la cuenta, también puede hacerlo. Todo eso existe. Aquí tenemos instalada todos esos procedimientos
y capacidad necesaria para eso. Vuelvo y te repito, ahí no está el problema. Ahora está en el país entero. ¿Es así? ¿Se lleva a cabo 100% eso? No necesariamente, porque acuérdate que aquí tiene que haber un promedio, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, de más del 60 o 70% se hacen de manera informal. Informal. Porque el día que aquí, ojalá y nunca ocurra, venga un fenómeno telúrico, venga un sismo de cierta consideración, las edificaciones modernas no van a ser las grandes afectadas. Serán todas esas construcciones informales que, debido a los niveles de pobreza y miseria de la población y a la debilidad institucional del Estado, están hechas de manera sin ningún criterio técnico. Ningún criterio técnico, y ahí ven cientos de miles de personas. Millones de personas. Tú nada más tienes que ver, por ejemplo, aquí en el distrito, la margen de los ríos, del río Sama. Sí. He hecho gente que humildemente viene y dura 5 años haciendo una casita de bloa como pueda. Y encima de esa entonces vienen y le ponen otra, y encima de otra. Y eso es un riesgo muy alto. Pero eso es un riesgo catastrófico. Altísimo. Eso es un riesgo que... Bien. Lo que pasa es que José, hay algo que decimos, déjame decir esta palabra. En construcción, hablamos siempre de la nobleza del hormigón. La nobleza del hormigón. Es un material noble, o sea, capaz de aguantar mucho daño, digámoslo así, de aguantar muchas imperfecciones, pero hay un día que te la cobra toda junta. Todas juntas. Y eso pasó con Eso pasó. Te la cobra toda junta. Bien. Muchas gracias, José. Muy agradecido de esta conversación, y como hemos dicho, vuelvo y repito a lo que dijimos en principio, que estos son aproximaciones. Sí, claro. Estas son algunas hipótesis. No tenemos el dato de la investigación oficial que está a cargo de ONASBIE, que es Leonardo Reyes Madera, un ingeniero especialista con gran capacidad, mucha solvencia, que tiene la responsabilidad de dar las conclusiones de la investigación que haga y que le fue asignada por el gobierno dominicano. José, muchas gracias. Muy agradecido por este diálogo, por tu disposición, por tu experiencia como ingeniero civil, como ingeniero constructor también, y como conocedor de esta área tan importante a propósito del colapso del techo de la discoteca Yeset. Gracias, amigos televidentes, por la compañía. Hasta luego.